Voy a empezar con una noticia que parece un poco colgada, tal vez, pero que van a ver después por qué yo la traigo y porque es una muestra de cómo funcionan las cosas. Esto tiene que ver con, bueno, un rechazo que hubo entre los políticos y dentro de los representantes, básicamente, de los medios del norte argentino, sobre una propuesta de Lula que tiene que ver con la liberalización del comercio de azúcar en el Mercosur. Algo que podríamos decir que encaja eh, perfectamente en lo que sería una manifestación concreta de límites y consecuencias de un modelo de libre comercio supranacional que promueve Lula y que nosotros venimos señalando desde hace un tiempo desde una perspectiva crítica. Porque no nos podemos quedar con lo aparente, sino tenemos que ir hasta la sustancia final para entender de qué se trata esto. En este caso, Lula busca liberalizar el comercio del azúcar en el Mercosur, eliminando los mecanismos de protección, lo que haría que la Argentina quedaría absolutamente descolocada, dado que no puede competir con Brasil, que es el primer principal productor mundial de azúcar en el mundo. ¿Para qué sirve esta medida? Bueno, para abaratarle los costos a los grandes conglomerados industriales brasileños que consuman bioetanol y otras exportadoras, en nombre de la integridad e integración regional y sobre el libre comercio, ¿no? Y Lula en realidad lo que propone es un Mercosur abierto a Brasil sin reciprocidad ni equilibrio. Todo esto dentro de una narrativa de fraternidad que es vista en realidad en expansión en su sector agroindustrial, pero que esto va en detrimento de sus vecinos. Y esto nos muestra un Lula que en realidad no busca demasiado fortalecer a sus socios, sino que cumple un plan. Argentina debe en realidad leer esto como un conflicto puntual, no solo sobre el azúcar, sino básicamente un choque entre dos programas, el nacional productivo y el supranacional especulador, donde la ecología, el libre comercio y la integración básicamente son excusas retóricas, algo que curiosamente se asemeja al discurso que hace Milei también en el Mercosur, con el Mercosur. Por supuesto que no desde la retórica, ambos lo dicen desde una posición distinta. Se presentan como una fuerza de izquierda y el otro como una fuerza de derecha, pero en realidad los dos están haciendo lo mismo, porque es una falsa confrontación entre un progresismo de izquierda y uno de derecha. Lula de alguna manera se comporta como el gerente de Davos en lo que es el sur global, y esto tiene que ver con algo que se empezó a ver, que se está viendo en realidad de frente en la cumbre de los BRICS del 2025. La cumbre se va a realizar en los próximos días, pero ya se conocen, ya han circulado todo tipo de borradores e informaciones sobre lo que se va a tratar, ¿no? La cumbre se hace el 6 o 7, nosotros hoy estamos a día 4 de julio, y se va a hacer en Río de Janeiro. El presidente pro tempore es el de Brasil, por lo tanto Lula es quien va a estar a cargo de esto. Y ya fíjense cómo es el lema oficial de esta cumbre. Inclusive and Sustainable Global South, o sea, sur global, inclusivo y sustentable. O sea, una mirada desde el sur a lo global, inclusivo y sustentable, ¿no? Y eso se va a hacer con la presencia de Lula. El otro peso pesado es Modi, el primer ministro de la India. Va a estar ausente Xi Jinping, que va a enviar en su lugar a Li Qiang, el primer ministro, y en Rusia no va a estar presente Putin.
Lo de Putin es largo de discutir, ¿no? En lo que tiene que ver con Xi es clara. Xi dijo que tiene una agenda muy complicada y uno puede preguntarse qué agenda tiene más complicada Xi Jinping hoy, que no sería una cumbre de los BRICS, que se supone que es la gran apuesta de China. Y Putin, bueno, Putin tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional y según pude averiguar, si bien Putin puede ser arrestado por la justicia brasileña en cumplimiento de las resoluciones de la Corte Penal Internacional, aunque hay muchos países que repudian esto cada vez más, ¿no? Hay mecanismos legales que podía utilizar Lula para que esto no se cumpla. O sea, Lula no puede ampararse diciendo, bueno, esto es un problema de la justicia y división de poder y yo no puedo hacer nada. Lula puede declarar la excepcionalidad, los intereses nacionales detrás de la visita del presidente de Rusia, puede generar un circuito diplomático por fuera de la jurisdicción de los jueces ordinarios, tiene una serie de mecanismos que le permitirían garantizarle a Putin que puede ir a Brasil y que no va a ser detenido. Sin embargo, Lula no lo ha hecho. En esta reunión, bueno, se van a estar presentes también los nuevos países del BRICS, como Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y el más reciente de todos, Vietnam, que entra como un actor, un socio del Mercosur. ¿Cuáles son los temas centrales? Fondo de garantías multilaterales para atraer capital privado a los proyectos del sur global, impulso al comercio en monedas nacionales, aunque sin concretar una moneda en común. Y acá empiezan las cosas raras, ¿no? Habíamos hablado de un lema oficial que tenía que ver con la inclusividad y el cambio global del sur. Y esto empieza a tocarse con algo importante porque parece una especie de enfoque basado en el cambio climático, la transición energética y la financiación verde. ¿Qué es esto sino el preludio de la COP30 que se va a producir también en Brasil? Es una agenda básicamente dominada entonces la que va a tratar el BRICS por Brasil, con la ausencia significativa de los principales mandatarios de Rusia y de China, y que va a incluir actores no estatales como del sector privado, de la academia, representantes de ciudades, etc. Curiosamente, en la cumbre no se van a tratar algunos temas como la OTAN, la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia, el proyecto de desdolarización general, las guerras híbridas, el orden multipolar. Estos son algunos de los temas que quedaron ausentes. Esto no quiere decir que después alguien los mencione, pero están ausentes de los borradores que se están discutiendo hoy. Hay un detalle también a tener en cuenta para tener todo el panorama completo. Entre el 10 y el 21 de noviembre de este mismo año se va a producir la cumbre de la COP30 en Belém, en el estado de Pará, cerca de la Amazonia. Va a ser presidido por un brasileño, André Correia do Lago. ¿Qué persigue la COP30? Un aumento de las cuestiones climáticas, es decir, financiación climática, tratando de llegar a una financiación de 1,3 billones de dólares al año para el año 2035. Trabajar en el Fondo Tropical Forest Forever Facility, el TFFF, que significa hacer pagos por la conservación de selvas. Estamos volviendo, fíjense, a fines de los 80, principios de los 90, cuando estos eran los temas del cambio climático.
y hablar de una transición energética justa a raíz de una propuesta de Brasil que apoya, que la secunda la posición de Brasil, la Unión Europea. Con la apertura a sectores subnacionales y del sector privado. Lula, en realidad, se ha transformado básicamente en el ejecutor de la agenda la Agenda 2030 y la agenda de Davos, del foro de Davos, ¿no? Lula promueve una transición ecológica en los términos definidos por la ONU y el WEF y busca posicionar a Brasil como una potencia verde que se alinea con la financiación multilateral y la estructura institucional climática. ¿Por qué hace esto Lula? Entre muchas otras cosas, porque hay un acceso a financiamiento externo a través de bonos verdes y fondos multilaterales. Le permite usar la narrativa climática como un escudo político también ante las presiones internas y porque en definitiva esto es la agenda de quienes liberaron a Lula y le permitieron volver a la presidencia. Recuerden que Lula no fue liberado por manifestaciones populares que desestabilizaban a Brasil, por grandes concentraciones. Lula había caído básicamente en la indiferencia ante el pueblo brasileño, por lo menos. Recibía, sí, visitas de algunos líderes extranjeros, pero dentro de Brasil ya nadie daba 2 pesos por Lula, a nadie le interesaba. Lula ya estaba terminado y acabado, y mágicamente la justicia cambió de idea y Lula apareció como un candidato competitivo. Fue recibido por Macron. Francia fue uno de los principales artífices, junto con la Unión Europea, para ponerlo luego a Lula en el estatus otra vez de un mandatario, que es un ejemplo a nivel mundial, y Lula respondió con políticas de subordinación a las políticas, a las potencias industrializadas, entre otras cosas, utilizando mecanismos como este de el cambio climático y las restricciones al uso de energía barata, la dependencia de consultoras, de ONGs y organismos supranacionales en las medidas de gobierno que toma. Bueno, por eso Marina da Silva ha ocupado un lugar destacado en el gobierno de Lula. Lula en realidad se alinea con los ejes centrales del ambientalismo institucional promovido, entre otras cosas, por el Foro Mundial Económico, el OEF, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Fíjense qué recurrente es el tema de la Unión Europea. Estos organismos promueven ejes que tienen que ver con la reducción agresiva de las emisiones de carbono, sin distinguir realmente entre países industrializados y aquellos que no lo están y que necesitan desarrollarse. Además, buscan una electrificación forzada de la vida, sustituyendo combustibles fósiles por renovables que son de una matriz intermitente y que tantos problemas estamos viendo que está trayendo en otros países, entre ellos, por ejemplo, Alemania, con su prescindencia de la energía nuclear y el gas ruso, que simplemente se está desmoronando como potencia industrial. Y además juega con la incorporación de actores privados como aliados en la lucha contra el cambio climático, incluyendo muchas de las corporaciones del WEF. Y es muy interesante entonces ver cómo la conformación de las bases de apoyo, bases porque en realidad son quienes sostienen a Lula en el poder, son precisamente aquella gente con la cual uno no tiene demasiadas coincidencias. En Brasil también se celebra la creación del Tropical Forest Forever Facility, que es un fondo impulsado por organismos multilaterales y financistas ecológicos verdes, que pagan para mantener la selva intacta sin que esto permita un desarrollo nacional
potente, y que Brasil de alguna manera trata de burlar, tomando disposiciones, Petrobras, por ejemplo, que contrarían estos principios verdes, pero lo hace dentro de una especie de retórica de culpabilidad y donde todo el resto del gobierno brasileño fervorosamente se inclina por esa conservación de la agenda verde. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque esto tiene que ver con el orden global financiero dominante, que ellos buscan la transferencia de obligaciones climáticas desiguales, obligando entonces a países como Brasil o como la India a reducir emisiones de carbono, cuando en realidad ellos no han sido los grandes contaminantes históricos, sino aquellos que los presionan desde Europa o de Estados Unidos han sido los responsables de esto. Lo hacen junto con la restricción de la energía barata que habíamos mencionado, que limita el uso de hidrocarburos y de energía nuclear, que es la base histórica del desarrollo industrial. Es decir, los países pobres se los trata de la misma manera que los países ricos, y además, pero se les impide industrializarse. Por lo tanto, no teniendo energía barata, es imposible que puedan alcanzar los niveles de desarrollo de aquellos que sostienen e impulsan esta agenda. Además, hay un sistema de deuda verde, que es el financiamiento climático condicionado a reformas y monitoreo externo, lo que limita obviamente la soberanía económica. Y hay una especie de conservacionismo extractivo donde las ONGs ambientales financiadas por las fundaciones globalistas expropian el poder local político a cambio de proteger el medio ambiente. Por eso cada vez más tenemos la presencia de agendas extranjeras, de ONGs, de fundaciones, que ya hasta llegan en muchos países a poner directamente su propia gente como candidatos políticos, porque ellos lo hacen para proteger un bien supremo que es el medio ambiente, según nos cuentan. Brasil entonces está cumpliendo una agenda climática global y Lula es el líder de esta agenda y que obviamente está alineada con los pensamientos de Davos. Es un defensor del sur global, Lula, pero en realidad cuando sostiene esta arquitectura de control climático global, no cuestiona que en realidad de esta manera hay países que tienen beneficios y otros que son subordinados. El modelo actual limita el desarrollo autónomo, promueve la industrialización encubierta, la desindustrialización encubierta, y subordina la planificación nacional a marcos regulatorios que son diseñados en otras partes por potencias que ya han conseguido la industrialización. Es decir, se pone un marco a las acciones que puede tomar un país y con eso se encorsenta su crecimiento y su programa de desarrollo. Lula, junto con el Partido de los Trabajadores en Brasil, se presentan como favorables a un modelo estatista y desarrollista, pero lo hacen desde una perspectiva de la progresía local. El progresismo local, ¿qué es lo que propone como ejes? Derechos humanos, inclusión, igualdad, medio ambiente, género, etc. Y estos son todos los objetivos orgánicos de las estructuras multilaterales que se prohíben en los, por ejemplo, ODS, los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, el Acuerdo de París y la Agenda 2030. No ven esas agendas como un problema en realidad, sino como espacios de proyección para Brasil. Brasil entonces necesita capital externo para mantener los programas sociales, porque han generado ahora una economía ya dependiente de programas sociales que se sostienen en base a aportes del exterior mantener una infraestructura que permite una transición energética según los parámetros que se les ha ido fijando. Por lo tanto, la forma más accesible para acceder a ese financiamiento tiene que ver con el financiamiento existente para el cambio climático.
para los bonos verdes y para los fondos de conservación, todos bajo control de lo que es el G7, la ONU y el UEF. Básicamente, para simplificar, si te alineas con la agenda climática, se abren las compuertas para el acceso a los dólares y los euros necesarios. Si vos te opones, no solo no aparecen esos dólares o euros, sino que se te cierra el acceso a la financiación de un montón de obras básicas para el desarrollo del país, de los países. La misma agenda que de género funciona con la misma lógica hacia lo climático. Yo diría que es más, hay muchos menos, por el momento, muchas menos resistencias. Lula no quiere destruir el sistema mundial actual, sino que en realidad lo quiere reformar de forma tal que Brasil, y esto es en el mejor de las hipótesis, que Brasil pueda tener una voz importante dentro de ese esquema. Y acá es donde viene la gran diferencia con Rusia y con China, que ellos están buscando romper con el orden unipolar y crear un nuevo orden. Lula busca democratizar el sistema existente regido por precisamente la COP, el FMI y la ONU, pero no reemplazarlo. Y ahí es donde está el eje del problema que se traslada a los BRICS. Brasil es parte de los BRICS, pero en realidad tiene de la mano de Lula el interés de no quedar subordinado al eje Moscú-Beijing. Ese eje, que es el eje duro, que ahora podemos sumar a Teherán probablemente también, con sus diferencias internas, porque entre China, Rusia e Irán hay grandes diferencias también. Hay diferencias más importantes muchas veces, pero tienen en común que se oponen y que chocan contra el hegemonismo occidental, que tiene como modelo económico la globalización financiera. En ese espacio, Lula prefiere mantenerse al margen y no ir al choque con los sectores occidentales, sino mantenerse como una fuerza independiente, lo cual no estaría malo si no fuera lo que está en juego. Las empresas chinas avanzan con fuerza en infraestructura, agronegocios, tecnología en Brasil, y eso está generando una preocupación dentro del PT. Y es algo que, fíjense qué paralelo van a ver. La posición de Rusia con su avance en el área militar también marca situaciones de diferencias en las visiones. Lula marca diferencias estratégicas, dado que en estos 3 años no ha apoyado a Rusia en la cuestión de Ucrania. Nunca lo ha hecho Lula. Yo estoy hablando, lo siento para aquellos que no les gusta lo que digo, pero estoy hablando de hechos concretos, no de suposiciones u opiniones. No hay declaraciones de Lula apoyando a Rusia. No hay. No las ha hecho nunca. Lula se alinea con no se alinea con la crítica frontal a la OTAN. No denuncia a la OTAN como la denuncia Rusia. Y mantiene canales abiertos con la Unión Europea, con los Estados Unidos, etc. El alineamiento con la agenda ambientalista y la democracia global le sirve a Lula también para mostrarse como parte del sistema. Lula ahuyenta la posibilidad de que haya un golpe palaciego contra él, una revolución de color, que haya algún tipo de presiones externas que le impidan gobernar, alineándose con la agenda del globalismo. No olvidemos que Lula fue preso y luego liberado por el mismo sector
que es parte del poder global financiero y que disputa espacios con Trump dentro de lo que es la esfera occidental. Y esto viene sucediendo desde hace un lustro. La aparición de Trump nuevamente en el poder ha vuelto a dividir las aguas. La crítica de Lula no es hacia los Estados Unidos, sino puntualmente hacia Trump, alineada con la crítica del progresismo en general, que toma partido por los demócratas contra un Donald Trump que lo acusan de ser un fascista, pero se olvidan la historia de golpes y asesinatos y destrucciones de países que tienen los demócratas en sus espaldas. Hay que entender esto, que en realidad el regreso de Lula al poder tiene que ver con un juego mucho mayor, que no es el simplismo de el pueblo brasileño lo quería en la calle o la resistencia popular, cosa que, como decía antes, visiblemente no sucedieron y no hubo un apoyo del pueblo, sino que básicamente fue la forma que encontró el globalismo para sacarse encima a Bolsonaro, porque Bolsonaro no les cuadraba por sus posiciones políticas a favor de todas las ideas que no tenían que ver con la Agenda 2030, ambientalismo, género, todo eso estaba en contra de la agenda de Bolsonaro, y Bolsonaro, en lugar de ceder o hacerla de Milei, acomodarse a las circunstancias, terminó yendo a Moscú. Y ahí es donde decidieron terminar de bajarle el pulgar, y como no había un político en condiciones de asumir en Brasil la batalla contra Bolsonaro, decidieron desempolvarlo a Lula. Que estuviera preso en un tema secundario. Lo pusieron de vuelta en cancha, como dijimos antes, lo pusieron como un líder mundial, y por la duda le metieron a Gerardo Alckmin como una garantía de que nada raro iba a pasar con Lula. Si Lula intentaba desmarcarse, el vicepresidente es como tener a Mauricio Macri ahí. O sea que con un impeachment contra Lula y las cosas se encuadraban bien. Así que Lula quedó con cero margen de maniobra si tenía alguna intención diferente, ¿no? Por eso vamos a ver que Lula hace esas políticas de no apoyar a Rusia, de no criticar a la OTAN que mencionaba antes, ¿no? Rusia y China defienden un modelo soberano, industrial, de desarrollo, con poder estatal fuerte, autosuficiencia energética, utilizando combustibles fósiles, y lo hacen dentro de un marco de confrontación con Occidente. Lula no comparte esta línea, no apoya, como decíamos, a Rusia en Ucrania, no está a favor de la autosuficiencia energética, si es, o por lo menos en lo discursivo, si es a través del uso de combustibles fósiles, porque él apoya la agenda verde, no está a favor de una confrontación estratégica con Occidente, porque no cuestiona el liderazgo de Occidente, solo quiere tener más protagonismo dentro de eso. ¿Y qué decir del modelo industrial? Lula ni siquiera durante su primera presidencia consiguió industrializar a Brasil. Brasil creció de la misma manera que la Argentina porque subieron el precio de los commodities en su momento. El precio de la soja fue el secreto de ese boom. Por eso cuando bajó el precio de la soja, Brasil se estancó. No hizo los desastres, obviamente, que hizo la Argentina. Tiene una posición mucho más seria, como hace un país que reduce su tasa de crecimiento, sin desbarrancarse como hace la Argentina con personajes como Macri, Milei y demás. Ahora, en este marco se entiende por qué ni Xi Jinping ni Vladimir Putin han querido ir a la cumbre de los BRICS y han dado como una especie de tirón de orejas a Brasil. No se esforzaron,
en ningún momento, mandan representaciones de primer nivel porque el BRICS lo quieren seguir peleando. Pero mostraron que hay un enfrentamiento en el eje estratégico. La agenda de Xi sobrecargada como excusa para no ir al BRICS, bueno, es bastante pobre, y la de Putin, que no le garantizan la seguridad, también demuestra que algo está pasando, por lo menos con Lula y con Brasil. Y en este marco, oh sorpresa, ¿qué pasó? Apareció Lula a días de esa cumbre del BRICS visitando a Cristina Fernández de Kirchner con la excusa del viaje que había hecho a la cumbre del Mercosur. Haber visitado, esto es un pequeño párrafo aparte, lejos de ser una masterclass de geopolítica, como algún medio cristinista, obviamente, denunció, es un despropósito geopolítico. Ir a un país a visitar a un enemigo declarado del jefe de Estado solo puede enturbiar las relaciones entre esos dos países. ¿Qué pretenden que pasa si van a visitar a la misma persona que el otro presidente aplaude por haber encarcelado? Es casi obvio que eso va a suceder de esa manera y es casi obvio que va a haber represalia. Bueno, este juego lo tenemos desde hace mucho tiempo. En Brasil siempre tenemos un presidente opuesto ideológicamente al de Argentina. Si el de Brasil viene por izquierda, el de Argentina viene por derecha. Si el de Brasil viene por derecha, el de Argentina va por izquierda. La cosa es siempre mantener la tensión entre ambos países. Hay una sensación de que nos necesitamos mutuamente, que hasta los propios empresarios entienden que necesitamos mutuamente, pero los presidentes, por cuestiones en general menores, deciden siempre enturbiar la relación. No olvidemos que no es posible para un presidente en ejercicio ir a visitar a alguien detenido por la Corte Suprema, por orden de la Corte Suprema del otro país, y no pretender que esto no sea visto como un conflicto diplomático. No hay forma de hacer esto. Esto lo hizo Alberto Fernández en su momento, con Lula, pero todavía no era presidente, era cuando estaba por ser reelecto. Esto de Lula tiene una gravedad mucho mayor, y Lula no puede desconocer la gravedad de esto. ¿Esto quiere decir que es un apoyo a Milei lo que estoy haciendo? No, Milei es literalmente un sinvergüenza que está llevando a la destrucción a la Argentina. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros no podemos, como país soberano, aceptar que venga el presidente de otra nación a entrevistarse públicamente con un líder político que está encarcelado por corrupción, porque si vos aceptás eso, básicamente aceptás que tu justicia no funciona, y es tu justicia, buena o mala, pero es tuya. Eso es un problema muy grande, tanto para la Argentina como para Brasil, para todo el Cono Sur, porque de esta manera se ha tensionado la relación entre Argentina y Brasil absolutamente innecesariamente. Y lo más curioso de la historia es que ni Lula ni Cristina son presidentes muy populares en sus países. Las manifestaciones de Lula son raquíticas desde hace muchos años. Y fíjense lo que pasó con Cristina, contra los augurios de que se iba a levantar el pueblo, iban a cortar todo y que el país iba a ser inmanejable. No pasa absolutamente nada. Y la protesta que viene a hacer Lula tendría cierto sentido si el pueblo argentino se estaba levantando contra lo que pasó con Cristina. El pueblo argentino está indiferente, cuando no directamente a favor de que Cristina esté encarcelada. Entonces, en ese marco, la aparición de Lula no ayuda a las relaciones bilaterales, que tienen que estar por encima de dos políticos, sea quienes sean. Lo más importante son las relaciones de Estado a Estado, y eso es lo que hay que preservar a como dé lugar. Bueno, están haciendo exactamente lo contrario. La idea entonces de reunirse
en esta cumbre, sin reunirse siquiera con Milei, básicamente muestra que Lula prioriza las alianzas ideológicas antes que las relaciones bilaterales institucionales. No hay otra forma de describir esto. Y esto tiene que ver con que ambos, Cristina y Lula, pertenecen a un bloque transnacional que promueve el multilateralismo justo, económico, ecológico, narrativo en derechos, narrativa de derechos, de feminismo y de indigenismo. Estos son los ejes que comparten ambos. Esos ejes, como decíamos antes, están financiados y legitimados por la ONU, el WEF, las fundaciones progresistas, ONG de todo color y pelaje, fundaciones y el Partido Demócrata de los Estados Unidos, junto con la Unión Europea. Y ambos comparten la hostilidad hacia Rusia y cierta cuota de desconfianza y oportunismo hacia China. Desconfianza hacia Rusia, por lo que contamos de Lula, que casualmente, fíjense que es lo mismo que pasa con Cristina. Lula se ha distanciado dentro de lo que se puede, dentro del marco de los BRICS, ¿no? de Rusia, y es lo mismo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner desde el Instituto Patria. Por supuesto, no gobierna, no se refleja en el país, pero no tiene necesidad de reflejarlo porque Javier Milei hizo lo mismo. Y porque cuando Javier Milei decidió que Argentina no entraba a los BRICS, la respuesta de Cristina, ¿cuál fue? Nada, silencio, no mover nada. Nadie se indignó, nadie amenazó con nada, nadie cuestionó nada. Fue una noticia más. Argentina no entra al BRICS, era esperable. Listo, ahí terminó todo. Bueno, claramente entonces empezamos a ver a quién responde esta política. Y hay una cuota de desconfianza con China en ambos países, precisamente porque nadie quiere una presencia, o desde Washington, nadie quiere una presencia de China mayor que la que hay. Se permite ciertas cuotas porque ambos países necesitan a China para sobrevivir, porque cuando Bolsonaro intentó sacar a Brasil de los negocios con China, los empresarios brasileños pusieron el grito en el cielo porque dijeron que ese era el gran mercado de Brasil. ¿Cómo se les ocurría hacer eso? Bolsonaro terminó dando marcha atrás. Y en la Argentina la situación es más o menos así con Milei. Fíjense que más allá de las distintas camisetas, las cosas que hacen en concreto son muy parecidas, con otra retórica por otro lado, pero el hecho concreto es bastante parecido, ¿no? Es realmente un error geopolítico, no es una masterclass de geopolítica, como dijeron, que Lula visite a Cristina Fernández de Kirchner, aunque ella no tenga ningún cargo institucional hoy, porque lo hace también, además, a días de la cumbre del BRICS en su país, y lo hace sin entrevistarse con el presidente argentino ni con actores diplomáticos oficiales. Esto, por supuesto, es entendido como un hecho exprofeso, no es una casualidad, y coincide también con cierta visión de un eje anti-Trump, globalismo progresista, alineado con algunos sectores del Vaticano, con sectores del Partido Demócrata, con Soros, con la Fundación Ford, la Open Society y buena parte de las Naciones Unidas. Ambos también se reconocen como víctimas del lawfare, así que tal vez tenga Ivonne razón, algún día la rescaten a Cristina como un papel importante como hicieron como Lula para sacarse a un Milei que sea molesto de encima o a otro candidato que surja en lugar de Milei si este se desgasta. Por ahora Milei les está sirviendo y Cristina tiene que esperar su turno. Vamos a ver cuánto tiempo le toca. Si, obviamente puede aparecer algo que sea más manipulable y se la pondrá en lugar de Cristina. Cristina puede estar ahí en la reserva, esperando a ver si se la necesita o no. Pero en definitiva, y no olviden este detalle, y esto lo saben todos aquellos que militan en política y tienen dos dedos de frente, te lo dicen abiertamente. Cristina está jugando para la reelección de Milei. Cristina quiere la reelección de Milei, evidentemente para no seguir perdiendo poder internamente.
A Cristina no le importa lo que pase con la Argentina, le importa lo que pase en lo personal y ella necesita liderar la oposición. Para liderar la oposición necesita que la oposición no llegue al gobierno, porque si aparece otro presidente, Cristina se le acaba una buena cuota de poder, si otro presidente de su espacio, ¿no? Entonces, claramente, Cristina no quiere otro presidente de su espacio. Eso lo puede ir aclarando con Kichilov, ¿no? Y ambos, Lula y Cristina, fíjense que el marco de alineamiento internacional es el mismo: Foro de San Pablo, Grupo Puebla, CELAC, la reformulación de la UNASUR, que son plataformas ideológicas, todas estas que mencioné, que cuentan con una especie de multilateralismo edulcorado porque no confronta realmente con Estados Unidos, convive con Estados Unidos con un discurso rebelde que se basa en ¿qué? Ecologismo controlado, Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sustentable, feminismo, indigenismo, derechos LGBT, desindustrialización y dependencia de fondos climáticos. Básicamente los dos juegan el mismo paquete, juegan el mismo juego. Todo ese arco pertenece a lo mismo. Sean conscientes o no, porque tal vez hay muchos que estén ahí pensando que de buena fe que están bien, pero bueno, esto es lo que dicta la realidad. Tienen esa visión verde y justa que viene desde Davos, financiada por los organismos internacionales y con las ONGs internacionales que básicamente conforman una estructura de poder paralelo. Y comparten, como decíamos, esa hostilidad hacia Rusia y demás, ¿no? Como mencionamos, Lula nunca apoyó a Rusia con la cuestión de Ucrania. Cristina tampoco hizo nada. Cristina ni siquiera cuando fue vicepresidenta nunca movió un dedo por la relación con Rusia. Es más, su discurso siempre estuvo cerca al progresismo europeo, al deep state estadounidense demócrata, que al bloque duro de los BRICS. Cristina comparte con la socialdemocracia europea, y la socialdemocracia europea es la que quiere la guerra con Rusia. Eso es Macron, aunque nominalmente no sea de la socialdemocracia, pero socialdemocracia o partidos conservadores en Europa son el mismo eje, son parte de este mismo juego. Y todos quieren la guerra, en eso no se diferencian, todos quieren la guerra con Rusia. Por eso Cristina no abre la boca contra Rusia, por eso Lula no abre la boca contra Rusia, porque sus socios, quienes los llevaron al poder, quienes los financian, quienes los sostienen, quieren la guerra contra Rusia. Entonces ellos no pueden salir a hablar en contra. No importa lo que ellos piensen en lo personal. Lula rechaza la ofensiva rusa, Cristina guarda silencio, nunca dice nada, nunca tiene nada que decir, se mantienen neutrales, podríamos decir. Bueno, evidentemente ya sabemos dónde están. No contaminarse con un discurso multipolar duro. Eso es lo que no quieren hacer. No les interesa el soberanismo que defiende o que practica Rusia o China. Ellos se centran en la defensa de la democracia. Eso es lo que ellos manejan. Y de hecho, se posicionan contra cualquier discurso autoritario, con un tiro por elevación a los modelos euroasiáticos, el de Rusia o el de China. Discursos autocráticos, donde ellos están a favor de la defensa de la democracia. Eso son la parte que nos toca en Sudamérica, del bloque ideológico supranacional, que no se guía por intereses soberanos, sino que tiene una visión compartida de una especie de mundo postnacional, donde el rol de los estados, más allá de la retórica, vuelvo a insistir, no la retórica, porque a veces ellos dicen otra cosa, sino de lo que hacen, es algo absolutamente secundario a las agendas globales. Se diferencian de raíz con el grupo de Rusia, China e Irán, porque ellos apuestan a la reconstrucción del poder desde una óptica distinta. Mientras China, Rusia e Irán van desde la óptica energética, soberana energética, industria pesada, orden tradicional y una arquitectura internacional, el progresismo de Lula y de Cristina no confronta el sistema, sino que lo legitima, lo adorna, lo aplica regionalmente.
Por eso no son socios confiables de la construcción multipolar. La cumbre del BRICS, en realidad, lo que refleja entonces es una brecha entre estos dos modelos. Por un lado, los reformistas del sistema, Brasil, en menor medida Sudáfrica y la India, y los que quieren reemplazarlo de raíz, como Rusia o China. Lula es en realidad un aliado del globalismo blando, que es compatible con lo que dice Davos, la ONU y la COP. Es decir, tiene una diferencia discursiva, pero tarde o temprano es la disidencia controlada. El bloque BRICS está en disputa y se convierte en una herramienta de soberanía multipolar o simplemente en una lógica de lo mismo que se pretende combatir. Y ahora voy a agregar un puntito más para que se entienda que esto tampoco es tan abstracto como parece. Habrán notado que en la Argentina se está viviendo la ola de frío más intensa en las últimas décadas, ¿no? Temperaturas bajo cero en todo el país prácticamente. Se habla ya de cerca de una decena de muertos por el frío. Hay una demanda récord de gas y de electricidad. El consumo de gas natural se disparó un 25% sobre el año previo. ¿Y qué provocó esto? Provocó que el Estado suspendiera el suministro a industrias y estaciones de GNC y hasta a domicilios. Inclusive en muchas ciudades del país no tienen gas, simplemente se les acabó el gas. Cuando se les acabó el gas empezaron a usar todos calefactores eléctricos, resultado, también se quedaron sin electricidad porque no aguantó la red eléctrica. Por lo tanto, hubo cortes de electricidad y de gas por una demanda, podríamos decir, extrema, ¿no? Mar del Plata tal vez sea el lugar más conocido donde esto se produjo. ¿Qué hizo Argentina? Bueno, básicamente no había hecho nada, porque estas cosas se prevén con tiempo. Si uno quiere solucionar este problema de un día para el otro, ya no llegás. Vas a llegar con suerte para el invierno que viene, pero no para este. De alguna manera, Europa, cuando rompió con Rusia, se dedicó a abastecerse de gas a como de lugar, disparando inclusive el precio del gas, porque necesitaba afrontar el invierno que se le venía encima. Bueno, Argentina no, Argentina compró algo de gas, de GNL, gas licuado a Estados Unidos, a Trinidad y Tobago y hasta Uruguay le exportó energía a la Argentina, ¿no? Según la Secretaría de Energía, por lo menos. Y según la propia Secretaría de Energía, dice que esta crisis se debe al subdesarrollo de la infraestructura. No hay almacenamiento, no hay gasoductos, no hay terminales suficientes y a la restricción histórica de los subsidios. Bueno, los subsidios históricamente no tenemos bien qué es lo que pasa, porque no era que las empresas no cobraron, las empresas cobraron plenamente, pero del Estado. Pero claro, llegaron los políticos liberales, libertarios, y empezaron, pues esto viene de la época de Macri, había empezado con Cristina ya, las presiones para sacar subsidios, porque ¿cómo vamos a subsidiar la producción de energía? Que después se recuperan impuestos porque hay mejor actividad económica. No, no, nosotros no podemos hacer eso y llevaron a esta situación. La realidad es que esto, más allá de esa falta de inversión, que es real, que por supuesto que ha privilegiado el uso de capital privado sobre el estatal, pensando que de esta manera las cosas iban a ser mejores. Bueno, el resultado es que no son mejores, son exactamente iguales que lo que pasaba en otros momentos, que también teníamos estos problemas así, se privatizó y se multiplicaban, porque por lo menos era barata la electricidad y el gas. Esto se privatizó, los precios se fueron por las nubes y seguimos con los mismos problemas de siempre cuando hay una demanda excesiva. Y nadie invierte para que esto se resuelva, nos dicen. ¿Por qué no? Y acá es donde está otro punto de interés, más allá de la crónica de desidia y estupidez de las autoridades, ¿no? Eso vamos a dejarlo debajo de un paraguas porque ya sabemos que siempre, pase lo que pase, vamos a encontrarnos con este mismo problema. Pero hay una cuestión ahí dando vuelta, que es el cambio climático.
¿Qué es el cambio climático? El cambio climático en realidad se supone, primero nos contaron que era el aumento de las temperaturas. Parte de lo que quiere hacer la COP es evitar que suba 1,5 grados la temperatura promedio mundial. Por supuesto que nadie se pone de acuerdo si esto está sucediendo o no. Seriamente son economistas y abogados los que dirigen el panel del cambio climático y prácticamente no hay especialistas en el área, y los pocos especialistas que hay tienen que subordinarse al discurso oficial, porque si no van a ir a hablar a su casa, no en ningún foro internacional, y no van a tener ningún viaje, ni ninguna estadía, ni ningún viático, ni ningún trabajo financiado, ni nada. Hay una sola versión. Como esto era ya indisimulable, con olas de frío como la que estamos viendo acá y otras que ha habido en Europa, ¿qué decidieron hacer? Bueno, hicieron una pequeña mutación. Ahora el cambio climático se refleja en episodios globales extremos. Mucho calor en un lado, mucho frío en el otro. Eso es porque aumenta la temperatura. Un poquito, podríamos decir, forzada la conclusión, ¿no? Pero lo más importante de la historia es que no se preguntan si esto es un proceso natural, sino que le echan la culpa al desarrollo humano. Ustedes, los que más les interesan estos temas, sabrán que no hay ninguna prueba de que eso sea cierto y que en épocas donde no había desarrollo humano industrial, prácticamente, había más dióxido de carbono en la atmósfera que ahora, y entonces debería el clima estar más caliente. Hubo épocas que estuvo más caliente, otras épocas que estuvo más frío. Pues básicamente eso es el cambio climático, es el cambio. El clima es variable y depende de un montón de factores como la radiación solar, entre otras cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos empezaron a decir que el problema es la actividad del hombre. Si la actividad del hombre es el problema, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el uso de energías fósiles, que son las que, según esta gente de Davos y de la COP, esa COP que se va a reunir en Brasil en noviembre, dice que son los responsables de lo que pasa. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay que mejorar los términos de transición energética. Hoy, la inversión que se está haciendo en infraestructuras fósil locales, es decir, gas, petróleo, transporte y todo, es insuficiente. Lo que vemos en la Argentina es reflejo de eso. Inversiones insuficientes, un poco por despropósito propio, pero otro poco porque internacionalmente se obliga a malgastar recursos en cuestiones pretendidamente medioambientales, energías verdes y demás, que no solucionan los problemas. Se gastan en campos solares que son extraordinariamente caros, pero muy volubles, y no se gasta, por ejemplo, en un gasoducto que haga falta o una planta para licuificar gas o obras por el estilo que tengan que ver con la infraestructura y las necesidades de desarrollo. Es decir, ponemos la plata en lo que nos da complicaciones, que es caro y que no está funcionando en ninguna parte del mundo, y no la ponemos donde ya está probado que funciona. Por lo tanto, la Argentina, en vez de movilizar sus reservas en vaca muerta y demás, ha decidido gastar sus pocos recursos en tonterías verdes que vemos en los gobiernos provinciales, municipales, locales, nacionales, etcétera, ¿no? ¿Qué se está haciendo en realidad? Se está produciendo una desindustrialización energética para generar un paso a la estructura verde global que, además de ser absolutamente improbable con la tecnología que hoy tenemos, requiere un esfuerzo enorme nacional que genera vulnerabilidad climática y social. Entonces, la actual emergencia de la Argentina desmonta de alguna manera el simplismo de la Argentina solo, la Tierra se está calentando y se está calentando por causas humanas, y en lugar de desarrollar más capacidades tecnológicas
para contar con más energía, para enfrentar los cambios del cambio climático, si se producen como nos dicen que se están produciendo. Es decir, si vamos a tener temperaturas extremas, bueno, lo que yo necesitaría es tener energía barata para poder combatir las secuelas de esos cambios. No, ¿qué hacen? Hacen exactamente lo contrario. Nos encarecen la energía y nos privan de la energía porque nos dicen que es contaminante. Cuando no saben realmente si es contaminante, no saben ni siquiera qué está pasando. No importa, porque el objetivo es otro. El objetivo es muy diferente al que nos están diciendo. La descarbonización que nos están proponiendo significa dejar sin planificación soberana a países que quedan expuestos entonces a fallas graves. La Argentina, que tiene un enorme potencial de energía fósil, no lo aprovecha, entre otras cosas, por un mandato ideológico, y eso hoy son los apagones que estamos viendo, son las carencias de gas que estamos viendo. La dependencia de importaciones de gas, cuando la Argentina tiene capacidad para enviar gas a medio mundo, y depender de países como Uruguay o Estados Unidos para que nos den recursos, habla de una pérdida de soberanía energética y que esto se monta sobre un discurso verde que se impone por encima de la justicia energética y productiva local. El discurso contra el cambio climático, enmarcado en la Agenda 2030, promovido por la ONU, Davos y la élite académica occidental, normaliza y moraliza la idea de que tener hijos, fíjense hasta dónde llega la cosa, es algo irresponsable e insostenible. Las campañas mediáticas vinculan, y esto no lo estoy inventando, esto lo hemos visto en muchísimos países, vinculan la maternidad con la huella ecológica. Es una irresponsabilidad tener hijos para los sectores más extremos, planteado así abiertamente. Países donde se le puede reprochar a alguien en la calle por qué tiene hijos, que está atentando contra el resto. Estas cosas pasan. Políticas públicas que priorizan el aborto, la anticoncepción permanente, la libertad reproductiva como derecho superior, incentivos culturales que exaltan los estilos de vida individualistas, urbanos y sin descendencia. ¿Esto es casual? No es casual. Ya desde los años 70, el Club de Roma, por Ehrlich, la ONU Population Fund, promovían la despoblación del planeta, la reducción de la población, como una solución medioambiental fruto del progreso. Y esto se ha hecho tanto carne que mucha gente cree que en las villas serias está lleno de chicos porque son unos irresponsables, que si fueran más educados, si tendrían una cultura mayor del progreso, no tendrían hijos que no pueden mantener. Esto es una verdad popular durante décadas en la Argentina y que es una enorme estupidez. Ni en las villas tienen más hijos, ni tiene que ver con eso. Los que no tienen hijos además son muchas veces gente que está con mayor poder adquisitivo, porque han hecho una confluencia de un montón de cuestiones que tiene que ver desde la irresponsabilidad para los sectores más extremos a otros que te promueven una vida diferente. No tengas hijos porque eso te crea responsabilidades, porque eso te impide viajar, porque eso te impide divertirte, para eso te impide ser vos, porque vos no puedes andar bailando por la calle como te muestran las publicidades. Bueno, ese es el problema real que hay en esta historia. Esto es una locura que ahora se me ocurrió decir en el medio de lo que estamos hablando. Tal vez, o tal vez no, o tal vez esto tiene que ver con la confrontación de modelo occidental que promueve precisamente la reducción de la población como solución ambiental, disfrazada de progreso, con Rusia, que promueve exactamente lo contrario. ¿Rusia qué promueve? Familias numerosas que vuelvan a ser la norma. Esto lo dicen todos los santos días Putin o algún alto funcionario ruso. El Kremlin considera que el declive demográfico es una amenaza existencial para su país.
busca implementa políticas de subsidio, exenciones fiscales, reconocimiento social para que las mujeres tengan 3 o más hijos. Y además, obviamente, combate el discurso de género, y la vida sin hijos directamente es ilegal, el modelo, la promoción de esos modelos, ¿no? En otras palabras, básicamente, mientras Occidente se asocia a la fertilidad asocia la fertilidad con el daño al planeta, Rusia hace exactamente lo contrario y lo presenta como una resistencia cultural, parte de una continuidad histórica de los estados. Los estados son porque tienen futuro. Y fíjense, y ahora vamos uniendo todo, Lula y Cristina, aunque a veces no lo digan tan abiertamente, implementan políticas y discursos que se insertan con qué lógica. A ver, con la misma lógica de desacoplamiento entre el desarrollo y reproducción. En lugar, Lula y Cristina, con sus políticas, de promover la familia tradicional como núcleo del desarrollo nacional, lo que hacen es disolver la familia tradicional en derechos abstractos, individuales y familias diversas. Reproducen la idea de que reducir los nacimientos es igual a la sostenibilidad, a progresar, a equidad, y trazan alianzas con la ONU, con la Unión Europea, con las fundaciones filantrópicas, con las ONG globales, que se convierten entonces en los reproductores regionales de un modelo demográfico controlado. La ideología ecologista globalista y la caída programada de la natalidad son partes entonces del mismo proyecto. Nunca se trató de salvar el planeta, sino de reducir poblaciones, disolver identidades, debilitar soberanías y facilitar el control de estructuras supranacionales. Lo que en Rusia se condena como ingeniería social hostil, en nuestra región es lo contrario, dado que los líderes progresistas lo presentan como una ética superior. Hoy estamos viviendo la batalla cultural del siglo XXI. Lo que se presenta como conciencia ecológica, además, es una nueva forma de sometimiento moral y geopolítico, que va acompañado de ideas woke generales, todas coincidentes con esos mismos objetivos: condenar la natalidad como una especie de amenaza, exaltar la vida sin hijos como una virtud, destruyendo entonces el núcleo mismo de la soberanía y la continuidad humana. Frente a esto se encuentra la posición de Rusia, que sostiene que una familia numerosa no es un capricho conservador, sino en realidad es una estrategia de supervivencia civilizatoria. En última instancia, el conflicto no es entre el hombre y el planeta, como nos cuentan desde el cambio climático, no es entre el hombre y la mujer, como nos cuentan los defensores del patriarcado, no es entre el homosexual y el hombre de una sexualidad tradicional, el cisgénero y demás, como nos cuentan los sectores LGBTQ+ y demás, sino en realidad es un proyecto, un conflicto entre un proyecto que quiere un pueblo fuerte, soberano e independiente, y otro que quiere un pueblo dócil, envejecido y sin raíces. Eso es lo que se está enfrentando, eso es lo que responden los líderes que hoy están encabezando Sudamérica, y ese es el conflicto mundial que viene aterrizando en nuestras regiones. Esto es lo que se nos viene, esto es lo que tenemos que definir y olvidarnos un poquito más de las izquierdas y las derechas, si este es neoliberal, si este está con Milei, si aquel está con Macri o el que está más allá está con Cristina o con Kicillof. Es todo lo mismo, es parte de un mismo modelo, porque la verdadera gente que puede intentar cambiar esto simplemente no tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollarse, y para eso necesitamos entonces abrir la mente y entender lo que pasa, y si esto choca contra nuestras convicciones históricas sobre liderazgos, posiciones políticas, pertenencias y demás, bueno, habrá que hacerlo.